Y bueno, lo último que yo les compartí fue un tema que titulamos Fieles hasta la muerte, ¿se acuerdan? Donde fuimos un poco confrontados con una serie de enseñanzas fuertes, donde básicamente estuvimos hablando de la fidelidad dentro del matrimonio y concluimos en aquella ocasión, pues, bueno, no concluimos, sino que adelantamos lo que en teoría va a ser la conclusión, que el problema principal no es lo que sucedió a nivel físico, sino a nivel espiritual, que no hay una caída física sin antes haberse consumado una caída espiritual. Antes de que se rompa una relación en un matrimonio, lo primero que se rompió fue la relación de uno de los dos o de ambos con Dios. Y si queremos restaurar el matrimonio sin haber restaurado primeramente nuestra relación con Dios, va a ser imposible. Jesús fue claro, ¿verdad? Y dijo: la casa edificada sobre la roca va a ser zarandeada, golpeada, sacudida por vientos, lluvias, ríos, crisis, tentaciones, enfermedades, suegras y un montón de adversidades, pero va a permanecer firme porque está edificada sobre la roca. Pero cuando le edificamos sobre la arena y nos confiamos en nuestras propias fuerzas, mismos vientos, lluvias y ríos, diferente resultado. La casa cae y es grande su ruina. Entonces, muchos matrimonios están buscando la restauración al revés. Quieren arreglar primero lo que sucede a nivel horizontal para entonces decir: ya que estamos bien, ahora sí vamos a buscar a Dios. Y es justamente lo contrario. Primero tenemos que buscar a Dios de forma personal, que haya una restauración individual de mi comunión con Dios, para que entonces yo pueda ser guiado por Él, por su palabra, por su Espíritu Santo, para que en mi vida haya fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, Gálatas 5:22, y entonces la relación será diferente, ¿verdad? Lo contrario es como querer que una semilla que no ha sido sembrada produzca fruto para después plantarla. Es algo que es imposible, ¿verdad? Primero las siembras y el resto es el resultado natural. No puedes empezar por el fruto, empiezas por lo que no se ve, por lo que sucede debajo de la tierra. Y así es el matrimonio. Nos enfocamos tanto en el fruto, en lo que se ve, en el conflicto, en la discusión, en la diferencia, en la restauración, que no nos damos cuenta que a lo mejor el tema de raíz es mucho más profundo y tiene que ver con una relación quebrada con Dios. Hablamos en aquella ocasión de las consecuencias del adulterio consumado físicamente. Hablamos de cómo es uno de las pocas excepciones cuando Dios autoriza a la parte afectada, si decide apartarse y no dar otra oportunidad, lo autoriza el Señor. Y vimos en aquella ocasión que nosotros, cuando fungimos como consejeros, no podemos imponer ni a favor ni en contra. Mis hermanos, cuando se acerquen a buscar consejo contigo, ojo los líderes, tú no puedes decir: sí, dale una oportunidad, o tampoco: no se la des, no le creas, ¿verdad? Ya mejor divórciate. Ya el Señor tendrá que mostrárselo. Nosotros tenemos que decir: esto es lo que la Biblia enseña, pero ya es una decisión individual, personal de cada quien, ¿verdad? Y creemos que cuando hay un arrepentimiento genuino puede haber restauración. Creemos que si no hay arrepentimiento, pues sí se pierde el tiempo, ¿verdad? Pero eso ya es algo que le corresponde a la pareja decidir. Hay muchos pastores que les gusta poner cargas sobre los demás que ni siquiera, como Jesús decía de los fariseos, ellos serían capaces de llevar. Ahora, terminamos esa parte y algunos puede que digan: bueno, esto no es para mí porque yo no he pasado por eso, ya lo pasé, pero ya fuimos restaurados y somos un ejemplo y gloria a Dios. Pero vamos hoy a seguir hablando de otros tipos de deslealtad, donde probablemente sí se nos va a caer el cantón. Y quiero volver a leer el pasaje que vimos en aquella ocasión como introducción, que es Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías no está antes de Apocalipsis, es el último libro del Antiguo Testamento. Y dice: mas dirás, ¿por qué? Dice Malaquías 2, versículo 14: porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.
pues en vuestro espíritu, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Si te das cuenta, la Biblia no habla únicamente de un adulterio físico, habla de una deslealtad. Y a veces podemos decir, yo no he adulterado, pero sí he sido desleal de otra forma. Y lo que la Biblia está prohibiendo aquí va más allá de lo que sucede físicamente y tiene que ver con una lealtad. Dice el versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que aborrece el repudio, y a pesar de que lo aborrece, vimos la vez pasada que por amor a la parte afectada es que lo autoriza, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los espíritus, guardaos, repito otra vez, pues en vuestro espíritu, y no seáis ¿qué? Que viene del original hebreo, gandallas, si lo quieren anotar, ¿verdad? Y ya saben lo que significa. Vamos a ver otros 3 tipos de deslealtad. Respiren profundo, cierren los ojos y ábranlos. Y la segunda forma de deslealtad es la deslealtad o el engaño con nuestras miradas. Jesús decía, y lo vimos la semana pasada, en el estudio anterior, ¿verdad?, que no era necesario adulterar para ser declarado como adúltero o adúltera, sino que bastaba con haber codiciado una mujer o un varón, en este caso, en nuestro corazón, y que entonces ya habíamos adulterado en nuestro corazón. Y a lo mejor tú dices, yo nunca he engañado a mi esposo o a mi esposa, pero ¿cuántas cosas no han pasado por tu cabeza? ¿Y cuántas imágenes no han pasado por tus ojotes de rana saltona? ¿Verdad? Que te vas a la playa y ahí estás tirado con tus lentes oscuros para que nadie te vea. Uy, 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 ay, ay, ay. Mirad cuán grandes cosas ha hecho el Señor, alabadlo por sus obras, ¿verdad? Y te pones la Biblia aquí, pero nada más para cubrirte. Estás acá y de repente se te salen tus ojotes para allá. Y así anda mucha gente, ¿verdad? Ahí andan de cuscos. Y aunque nos dé risa, mis hermanos, mucha gente se da cuenta, aún dentro de la congregación. Ha habido varones que otros hombres se dan cuenta, o que mujeres se sienten incómodas y que dicen, ese cuate nada más se la pasa ahí escaneando a las hermanas, ¿verdad? Me acuerdo que una vez llegó un líder y me dijo, ya no está activo para que no anden ahí viendo quién habrá sido, ¿verdad? A ver, ¿dónde están? No, y me dice, oye Jessy, esa hermana, mira cómo viene vestida, embarrada, y el pantalón, y hay que decirle, ¿y cómo te diste cuenta, mi hermano? Le digo, porque yo no me di cuenta. Pues, ¿qué andas viendo, verdad? No, es que mira cómo se le digo, ¿qué va a andar viendo? Le digo, quien le tiene que hacer observaciones es una mujer, dile a tu esposa, y que ella sea la que escanea las del ministerio, no tú. Porque él llegaba y a ver a todos los servidores y las servidoras, y entre broma y broma, dice Primera de Pancho 10:12, la verdad se asoma. Y aunque nadie se diera cuenta, porque eres muy sutil para hacerlo, el Señor lo ve, y eso es lo más importante. Porque ¿de qué te sirve llegar a casa y cerrar los ojos y decir, tengo el favor de mi familia, de mi jefe, de los hermanos, de los líderes? Si tú sabes que en tu corazón fuiste desleal y que a lo mejor tienes el respaldo del mundo entero, pero no el respaldo de Dios, y si no tienes el favor de Dios, mi hermano, estás dándote de topes contra la pared. Y no hay nada oculto, dijo Jesús, que no haya de salir a la luz, ni encubierto que no haya de descubrirse. Y dice Gálatas 6, del 7 al 8, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Entonces, si tú tienes la maña de andar de ojo alegre sembrando para la carne, eso va a empezar a generar una adicción en tu cerebro, que al tú ver imágenes, en este caso de personas que te agradan, que te produce una satisfacción, tu cerebro libera diferentes hormonas, químicos, neurotransmisores que te hacen sentir bien, ¿verdad? En ese momento meramente carnal, pero tarde o temprano tu cerebro se acostumbra y te va a pedir más y más y más señales. Y lo que empezó como una simple ojeada, rebajando tus estándares de santidad
a una revista y viendo ahí, la chava en bikini, pastor, no es pornografía, es nada más la hermana, ¿verdad? Estoy orando por ella, intercediendo, ¿no? Para que el Señor la salve, porque qué tristeza que se perdiera en el infierno. Y lo que empezó a lo mejor como algo, según tu idea, irrelevante, puede terminar convirtiéndose en un adulterio consumado. Por eso es que no podemos tomar a la ligera estas otras formas de deslealtad, porque quizá la última, que fue la primera que vimos, que fue la deslealtad consumada en un adulterio físico, inició con una mirada, y esa mirada llevó a la pornografía, a cada vez imágenes más y más y más severas, y llegó un punto en el que el cerebro tampoco hallaba satisfacción y terminaste consumando un adulterio físico. Muchos de los adulterios consumados iniciaron con esto, con una simple mirada. Y creo que todos recordamos la historia de Sansón, que empezó con pequeños detalles. Él no podía ni cortarse el cabello, ni tomar vino, ni tener contacto con nada muerto por el voto nazareo que había hecho. Y empezó, voy a ir al viñedo, no va a pasar nada, y se echó su copa. Y voy a tomar miel del cuerpo muerto de león y no voy a pasar nada, y tomó de la miel. Y voy a andar con las filisteas y no va a pasar nada, hasta que termina revelando su secreto, le cortan el cabello. Y mucha gente ha predicado incorrectamente que cuando le cortaron el cabello, porque le cortaron el cabello, perdió su fuerza. Porque la Biblia dice que Sansón le dijo a Dalila: si me cortas el cabello perderé la fuerza. La Biblia dice que esto es lo que Sansón dijo, pero no es lo que realmente sucedió. Entendamos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Quiere decir que todo lo que está escrito es inspirado por el Espíritu Santo. Pero hay que diferenciar cuando la Biblia dice Dios dice, a cuando la Biblia en este caso dice Sansón dijo. Es inspirada en el sentido que está narrando verídicamente lo que Sansón dijo, pero no quiere decir que Sansón tenía razón en lo que estaba diciendo. Digan conmigo, uyuyuy. Ay, ay, ay. ¿Sí me explico o no? Es lo que creía Sansón, pero no fue lo correcto. Lo que la Biblia dice que Dios dijo es que cuando se corta el cabello, el espíritu se aparta de él, y cuando el espíritu se aparta de él, perdió su fuerza. Pero fue porque terminó de hacer pedazos su voto nazareo. No fue el acto de cortarse el cabello, sino que esto fue la consumación de su rechazo a Dios. Porque primero toma vino, luego toma la miel del cuerpo muerto de león, y luego se corta el cabello. Fue una forma de cerrar el ciclo de rompimiento del voto nazareo, de decir: Señor, ya no me interesa servirte, ya no me interesa el voto, ya no me interesa apartarme para ti. Estas tres señales visibles de una convicción interna, Sansón las tiró a la basura, y es cuando Dios dice: ok, tú no quieres nada conmigo, respeto tu decisión, me aparto de ti. Y entonces Sansón perdió su fuerza. Y antes de eso, ¿qué dice la Biblia? Que Sansón dijo: esta vez saldré como las otras y venceré. Pero Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tú y yo, a diferencia de antes, no podemos perder la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque si en verdad nacimos de nuevo, Efesios 1 y 2 dice que ya estamos en una posición de salvación, sentados en lugares celestiales, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, es el sello de que tenemos en verdad las promesas de Dios. Pero no nos equivoquemos, mis hermanos, aunque no se aparta el espíritu, sí lo podemos apagar, sí lo podemos contristar. Y cuando empezamos con nuestros ojotes de rana saltona y andar viendo públicamente, o en nuestro teléfono o en la computadora, empezamos a contristar al Espíritu Santo. Empezamos a apagar el fuego de Dios en nuestras vidas. Empezamos a dejar de ser sensibles a su dirección. Y no es que Él mande maldición, sino que ahora estás tan endurecido que no escuchas la voz de Dios, que aunque te lo digan a gritos no te das cuenta. Y caes en el proverbio que dice que el camino del necio es derecho ante su propia opinión. Y eres capaz de ver la paja del ojo de tu hermano, pero tan ciego que no ves la viga de tu propio ojo. Y es cuando empieza caída tras caída tras caída, y de repente, aunque esto sucede con hombres y mujeres, por el tema hormonal
y estadísticamente por esto, ¿verdad? Es más el hombre quien tiene esta lucha. No quiero decir que la mujer no, pero las estadísticas revelan que es más el varón dentro y fuera de la iglesia, y es muy común que hombres se pregunten: ¿y por qué las cosas no me salen bien? ¿Y por qué no tengo la dirección de Dios y la bendición de Dios en mi trabajo, en mi negocio? Y no quiero poner una carga, no quiero decir que necesariamente por esto, porque hay gente como Job que a lo mejor sin pecar pasó por un tiempo de prueba, lo mismo que Pablo, que Esteban, que muchos, pero como te lo he dicho, si no hay nada de eso, tú lo sabes, estate tranquilo. Pero si hay algo de eso, no te hagas pato y arrepiéntete. Y el consejo es ese: pastor, que cómo le hago, que con el negocio, que esto y el otro. Si no hay nada encubierto que tengas que entregarle a Dios, lo que llamamos un pecado oculto, vamos a hablar de eso. Pero si hay un pecado oculto, no perdamos el tiempo hablando de lo superficial, cuando sabemos que hay algo oculto que primero se tiene que arreglar, y una vez que se haya arreglado, luego hablamos. Pero quizá el problema es ese, que ya el fuego del Espíritu de Dios está apagado, porque mis ojos no están en la palabra, porque mi mente no está en el Señor, porque mi mente está fantaseando todo el tiempo en otras cosas o con otras personas, porque hay una adicción a imágenes, a videos, a pornografía, a estar pensando, a estar viendo. Ha habido deslealtad, y Malaquías es de lo que está hablando, de que el pueblo perdió la bendición porque fueron infieles y dijeron: ¿y en qué te hemos fallado? Cumplían la ley y los sábados y los ritos y las tradiciones, y Dios les dice en ese contexto: no se me hagan patos. La versión Jesse habla hoy, ¿verdad? Nosotros lo entendemos. Que por cierto, los que nos siguen de otros lugares, apenas que fui a Raleigh la semana pasada, por eso no estuve por acá. Los que oraron por un servidor, les agradezco, ¿verdad? Me decía el pastor: Jesse, no digas no se hagan patos, porque no sé qué país, eso es una grosería, así que discúlpenme si alguien de ese país nos está viendo. Aquí en México significa como que no te hagas el que no sabe, ¿verdad? El inocente. Entonces tengo a veces que recordar, pero bueno. No nos hagamos. Si hay algo en lo que les está diciendo Dios al pueblo de Israel, en tu corazón, que tienes que tratar, y es tu deslealtad para con tu mujer. Entonces no nos equivoquemos, mis hermanos. No está hablando aquí de que violaron alguna parte de la ley. Fíjate, porque ellos, su mente estaba en esto: Señor, pero no hemos violado la ley. Dice: fuiste desleal con tu mujer. ¿Y de qué sirve entonces que las lunas y los sábados y las fiestas y el diezmo como le decía Jesús a los fariseos, del comín y de las especies, cuando hay esto en tu corazón? Y así a veces estamos también en el cristianismo actual. No tenemos la ley del Antiguo Testamento, pero decimos: Señor, voy a la iglesia, diezmo, sirvo, aleluya. Pero hay deslealtad, y no hay bendición si no hay lealtad. Porque a lo mejor tu cónyuge no sabe, pero el Señor todo lo ve. Y repito, ni siquiera es de que Dios diga necesariamente: ahora como castigo te maldigo. No, el pecado endurece el corazón a tal grado que dejamos de ser sensibles a la dirección del Señor. Porque además alguien que está metido en pecado probablemente haya perdido su vida de oración. Porque quien restauró su vida de oración tendrá la fuerza para vencer sobre el pecado. Veo muy difícil que alguien me diga: tengo una vida fuerte de oración al mismo tiempo que convivo con el pecado. Es muy complicado, y quizás sea una oración como la de los fariseos, totalmente engañosa. Como el fariseo que decía: Señor, gracias porque no soy como ese publicano, yo sí diezmo y oro y ayuno. Pero cuando alguien tiene una vida de oración sincera como David, le dice: Señor, examina mi corazón, guíame, y se rinde y pasa tiempo con Dios, el Señor le va a hablar, le va a quebrantar, le va a redarguir, le va a confrontar, le va a animar, le va a fortalecer para poder vencer sobre el pecado. Lo que a veces terminamos haciendo es que nos dejamos absorber tanto por el pecado que abandonamos nuestra comunión con Dios. Al abandonar mi comunión con Dios, empiezo a actuar en mi carne, en mis fuerzas, a tomar malas decisiones, a perder también el favor de Dios, que no a manera de una venganza o castigo, sino de buscar restaurarnos. Si en verdad somos sus hijos, por amor a nosotros, dice: no te hago bien favoreciéndote, así que se cerrarán los cielos. Permite de repente que nos topemos con pared. Es impresionante, y creo que muchos podrían pararse y dar testimonios de cómo a veces
puedes intentar algo tanto tiempo, tantas veces en tus fuerzas y dar lo mejor de ti y no tener los resultados esperados. Y cuando empiezas a rendirte a Dios y a buscarle más y a pasar más tiempo con Él y desafanarte por lo otro, aunque humanamente hablando la gente podría pensar, hey, si invertiste menos tiempo en aquello va a empezar a empeorar, y de repente comenzar a ver que despega más que nunca. Y te preguntas, ¿qué es? El favor de Dios, la bendición de Dios, la guía de su Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, no nos hagamos locos para que no se espante nadie, ¿verdad? Tenemos nosotros que fortalecer nuestra relación con Dios y dejar de andar de ranas saltonas, ojonas, andando mirando por ahí. Porque además de esto, cuando independientemente de la consecuencia final, que es lo más grave, durante el transcurso seguramente tu esposa se dará cuenta y vas a lastimar su corazón, vas a lastimar su autoestima. Probablemente el enemigo a través de esto obre para que llegue otro que le empiece a piropear, a chulear y que ella también termine cayendo en tentación. Y es muchas veces parte de un círculo vicioso. El hombre ve a otra, la mujer dice no le gusto, pero a este sí, ¿verdad? Y Satanás dijo, de aquí me agarro y hago caer a este bruto y también esta bruta. Y los dos ahí están adulterando, ¿verdad? Y todo comenzó con una simple, sencilla, entre comillas, y aparentemente insignificante mirada. Por eso tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, pero tenemos que cuidar nuestros ojos. Jesús decía, son la lámpara del cuerpo. Y algún día hablamos un estudio únicamente hablando de esto, de lo que entra por los ojos. Y yo no sé qué tengas que hacer. A lo mejor buscarte un compañero a quien rendirle cuentas. Hay aplicaciones en las que si tienes problemas con lo que ves en tu teléfono, en tu computadora, le envía imágenes de pantalla aleatorias de lo que estás viendo para que tengas un compañero de batalla. Tenemos en los grupos de ayuda también grupos de personas que tienen luchas con la pornografía. Les he recomendado como 180,000 veces el libro de la batalla de cada hombre. A los solteros la batalla de cada hombre joven, que creo que por ahí hay uno, pero lo pueden encargar, ¿verdad? Hay mucho material. Va a haber, el domingo lo voy a anunciar, un evento que va a ser una iglesia aquí en Toluca, entrada libre, de un conferencista que viene desde Italia, ¿verdad? Compartiendo su testimonio de cómo fue restaurado de la adicción a la pornografía. En fin, gracias a Dios, hoy en día recursos sobran. Lo que necesitamos es reconocer en el corazón, meternos con el Señor y empezar a estudiar y aprender, ¿verdad? Pero ahí andas leyendo de las plagas del Levítico y del Éxodo y que si aquí, que el incienso y qué significa, cuando hay cosas más urgentes en tu vida que tratar. Y no estoy diciendo que no estudies lo otro, pero hay prioridades, ¿no? Entonces, ahorita que esto sea prioridad, ve lo que dijo Job, un hombre íntegro. Capítulo 31, versículo 1. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de allá arriba a Dios, y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Y sigue hablando Job acerca de cómo el Señor lo sabe todo, de cómo no serviría de nada engañar su corazón, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que me interesa es lo primero que él menciona. Dice, ¿cómo yo había de andar ahí de mirón? Dice, ¿qué galardón me daría Dios? Él le preocupaba el galardón de Dios. No le preocupaba si los hombres lo veían o no. Y creo que esto habla mucho de cuán honestos somos en nuestra comunión con Dios. Y cuando estamos luchando de qué tan genuino es nuestro arrepentimiento. Quien en verdad está quebrantado, ¿sabes qué le importa? Estar a cuentas con Dios. Quien no está quebrantado, ¿sabes qué le importa? Quedar bien con los hombres. Ve lo que hizo David y compáralo con lo que hizo Saúl. Y pregúntate, humanamente hablando, ¿cuál pecado fue más grave? ¿Acostarte con una mujer casada y mandar matar a su marido? ¿U ofrecer sacrificio antes de la guerra sin esperar al profeta porque llegó tarde el profeta? Dices, oye, lo que hizo Saúl no es tan grave. Samuel se le hizo tarde, no pasaba el camión y a Saúl el pueblo lo presionó.
de todas formas iba a ofrecer el sacrificio, o sea, y lo que hizo pues fue adelantarse a Samuel, hasta le hizo el paro, le ayudó en la chamba. El otro pues guardó parte del ganado que tenía que acabar, pero pues era para el pueblo. En cambio David, no, sí, lo mandó matar a su vecino y embarazó a la vecina. Humanamente hablando es mucho más grave lo que hizo David que lo que hizo Saúl. ¿Y por qué de David, a pesar de su pecado, viene Jesucristo y Dios conserva su reino para siempre y Saúl lo pierde? Como tantas veces lo hemos visto. Porque algo más grave que el pecado es la actitud que tomamos frente al pecado. Y lo que David le pide a Dios cuando lees los salmos, cuando él cae, fue esto: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y lo que Saúl pidió a Samuel es: regresa conmigo delante del pueblo para que me honres. A Saúl lo que le importaba era regresar con el pueblo y que el pueblo viera al profeta y que el pueblo pensara que Dios estaba con él, aunque él supiera que Dios no estaba con él. Y David en su corazón decía: no me importa lo que diga el pueblo, Señor, que esto no rompa mi relación contigo. Si pierdo el reino, el favor, si soy avergonzado, etiquetado, no me importa. Pero tú no te apartes de mí. Tú no me dejes. Mientras que a Saúl no le importó la presencia de Dios, sino lo que la gente decía. ¿Qué es lo que más nos importa, hermanos? Si está luchando con algo, y aquí hago un paréntesis, lo que sea, es tiempo quizá de olvidarte de lo que dice del pueblo y acercarte a un hermano al que le tengas confianza, una hermana en la fe, y pedirle ayuda y olvidarte del qué dirán. No seas un Saúl. ¿Qué van a pensar de que tengo problemas en mi matrimonio y todos pensaban que éramos el matrimonio perfecto? ¿Y qué va a pensar la hermana si le cuento que ando de chismosa y pensaba yo que era tan prudente? Y si le confieso que en mi cuadra me dicen la chimoltrufia. ¿Y qué va a pensar el hermano al que ha aconsejado si le cuento que tengo luchas con la pornografía? Olvídate de lo que piensen los demás. Busca ayuda. Mucha gente no entra a los grupos de ayuda justamente por esto. ¿Ay, qué van a decir? Quítate la careta y únicamente preocúpate como David por la restauración de tu relación con Dios. Y todo lo demás se va a dar por añadidura. Pero mientras nos sigamos preocupando únicamente por qué piensan los hombres y se nos olvide el favor de Dios, pues no vamos a avanzar. No vamos a avanzar, mis hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 22. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como te estaba adelantando, reforzar nuestra comunión con Dios, rendirnos a Él, buscarle a Él, y eso es lo que va a traer restauración primeramente personal y luego al corazón de nuestra esposa o de nuestro esposo. Y porque también hay hermanas cuscas, ¿verdad? No en esta iglesia, pero en otras congregaciones sí las hay. Hasta creen que no. Mateo 6, 22. O sea, no nada más son los hombres. También hay algunas que, ay, mira al hermanote, ¿verdad? Dice, la lámpara del cuerpo, Mateo 6, 22, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que hay en ti, la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Qué increíble este pasaje. Mi ojo es lleno de tinieblas, todo el cuerpo va a acabar en tinieblas. O sea, lo que te decía hace rato, todo el cuerpo va a acabar cayendo en pecado. Pero ¿por dónde entró todo? Por el ojo. ¿Y qué pasa muchas veces? Vamos a nuestras redes sociales a ver al exnovio de la secundaria, a la exnovia del kinder, a darle like a sus fotos en bikini, a darle like a sus fotos en el gimnasio, ¿verdad? Ay, qué bíceps tan grandes, ay, y empezamos con conversaciones inadecuadas. Y hay gente que no se da cuenta que este es el principio de la deslealtad que puede acabar destruyendo su matrimonio. Y que por respeto a tu esposo, a tu esposa,
tendrías que omitirte esos likes, esos comentarios y de preferencia andar ahí viendo. Compartí la vez pasada que de los divorcios por adulterio, en Estados Unidos y en Inglaterra un par de estudios arrojaron que más del 50% de los adulterios tuvieron su origen en relaciones a través de las redes sociales, en mensajitos por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, por Instagram, que fueron aumentando el tono de la conversación. Es increíble la cantidad de líderes, y te hablo líderes pesados, pastores de iglesias de decenas de miles de personas que en los últimos años han perdido su ministerio, su relación con Dios, su familia, por relaciones que empezaron a través de mensajitos. Y ha habido una desbandada. Seguramente tú conoces algunos casos. Y no voy a andar citando por nombre y apellido, ojalá que Dios los restaure y los levante, ¿verdad? Pero personas que aparentaban ser una figura emblemática de alguien honesto, recto delante de Dios, una tras otra, tras otra, tras otra, caídas y caídas y caídas. ¿Y dónde comienza todo? Conversaciones inadecuadas. Por eso yo siempre he insistido, en un matrimonio no puede haber secretos. Eso de que mi privacidad, y que te sientes muy ofendido porque mi privacidad, con todo respeto, no le digo en un tono de insulto, sino literal, que te lo crea tu abuela. Y no lo digo en un mal sentido, nada más ella te creería eso. Ay, mi nietecito tan inocente, y sí, su privacidad. En ese sentido lo estoy diciendo, que te lo crea tu abuela. Porque ¿cómo me hablas? Como les he dicho, es que mi privacidad, pastor, eres agente de la CIA, astronauta de la NASA, y tienes aquí en tu teléfono los secretos de las civilizaciones extraterrestres, y Al Qaeda y los grupos terroristas. Te la compro, ¿verdad? Pero brother, somos tolucos. ¿Qué información confidencial de seguridad nacional podríamos guardar en nuestro teléfono? Ahora, a lo mejor, ¿verdad? Hay conversaciones con tu jefe, que a lo mejor trabajas en gobierno y cosas que digo, ni aún así creo yo, porque ¿cómo vas a ocultarle algo a tu esposa? Pero a lo mejor supongamos que digas, es que mi esposa es bien comunicativa, pastor. Y la última vez que le conté algo importante, lo fue a contar a medio mundo y es lo que quiero evitar. Se entendería que ciertas conversaciones las respetara, ¿verdad? Que no se metiera ahí, pero restringir el acceso total, digo, ¿como por qué? El que nada debe, nada teme. Y no por un tema de celos, sino al contrario, de confianza. Tendríamos que tener acceso libre. Yo les he dicho, mi esposa tiene la libertad de que si quiere de aquí extraer una foto, lo que sea, puede entrar y hacerlo, y viceversa. Y no es que anda entrando a su teléfono a ver con quién escribió y qué pasó, pero de repente toma fotos y videos que no me envió, o hay una cuenta que ella tiene pero que manejo yo y la aplicación está en su teléfono, y de repente entro y sin problema, y entra al mío. Y hace poco me decía, ¿cuál es la contraseña de tu correo? Le digo, la del tuyo. Pues hace muchos años que la unifiqué con el tuyo, y ya lo sabía, pero se la había olvidado. Y no tenemos nada que ocultar. Al contrario, hasta nos protegemos, nos blindamos mutuamente, ¿verdad? Porque como les he dicho, hay que confiar en nuestro espíritu, pero no en nuestra carne. Y mientras más candado nos pongamos a nosotros mismos, mejor. Y si nuestro cónyuge nos ayuda, mejor. Entonces no deberás de sentirte ofendido de que no confías en mí. No. Nos indignamos de que nos digan que no confían en mí. Yo les voy a decir algo. Yo, Jesse Bermúdez, no confío en mi carne. Y no le puedo dar un segundo, un centímetro de tolerancia a la infeliz, porque no sé de lo que sería capaz de hacer o qué tanto es capaz de hacer, y no lo quiero averiguar. Como te lo he dicho, ¿tú creerías que David sí imaginar lo que terminaría siendo el hombre tan recto que era? No. Entonces hay este grave problema porque nos idealizamos a nosotros mismos.
Y nos olvidamos de Romanos 7. Nuestra carne sigue contaminada por el pecado. Va en contra de los deseos del Espíritu. Lo que quiere hacer el Espíritu, la carne no. Y lo que no quiere hacer el Espíritu, la carne sí. ¿Y qué decía Pablo? La someto en servidumbre. ¿Y qué más? ¿Quién se lo sabe? Porque yo no. Nada me acuerdo de esta parte yo. ¿No se lo saben? Hay que leer la Biblia, hermanos. Y hablaba cómo la dominaba. Y así tenemos que hacer. ¿Sabes? Aquí, carne, no mandas tú. Pero tú bajas la guardia y te confías y te pones tus moños y tu papel de digno, de digna, de que ay, no confías en mí, y empiezas a confiar en ti y le das lugar a la carne. Hasta ahí llegaste. Todo aquel que cree estar firme, cuidado, mire que no caiga. Lo he dicho 1,000,000 de veces. Primer paso para caer, creer que no vas a caer. Te confías, bajas la guardia, te apartas de Dios y entonces viene la caída. Primer paso para no caer, estar consciente de tu vulnerabilidad y decir: Señor, te amo con todas mis fuerzas, no te quiero fallar, pero estoy consciente del envase podrido en el que vivo. Y mientras esté en esta vida, estoy consciente que si no dependo de ti cada día, y como Jesús dijo, vivo velando y orando para no entrar en tentación, porque me queda claro que el espíritu está dispuesto, pero mi carnota es débil, va a venir la caída. Y es lo que tenemos que hacer. Entonces, en vez de ponerte digno, digna, de no confías en mí, ¿sí sabes qué? Gracias, mi amor, porque esto me va a ayudar. Gracias, porque es un candado para mi carne. Y hay que ponerle a nuestra carne todos los candados que podamos. Nosotros de forma individual, y si nos podemos unir estratégicamente con los demás para apoyarnos, también. No podemos confiar en nuestra carne, mis hermanos. ¿Qué evangelio leímos? ¿En cuál dice que sí? Lo que pasa es que nos sentimos de repente ya como arcángeles y querubines. Llevo años en Cristo y se te olvidó. ¿Qué es Filipenses? ¿Qué Filipenses es? 1:12 es el que dice que Él produce el querer, o 2:12, el querer como el hacer por su... Lean todo Filipenses hasta que lo encuentren. No lo tenía hoy, alguien que lo googlee, y ahorita se los digo porque este está bueno. Dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, y ese es de los que me sé de memoria. Imagínense los que no me sé, pero no lo tenía, y de repente cuando estoy concentrado en el mensaje se me va de la mente todo lo demás. ¿Es Efesios? Sí, es Filipenses 2:13. ¿Y qué les dije? 2:12. Era uno más adelante, ya ven, por ahí andaba. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no nos engañemos de que si hago el bien es porque soy una blanca palomita. No, mi cuerpo sigue contaminado por el pecado y le doy un segundo a la carne y va a caer. La tengo que mantener en dominio, sujeta a Dios, dominada por una vida en el Espíritu, en comunión con Dios, en la palabra de Dios, sin darle un segundo de tregua, porque entonces viene la caída. Mateo capítulo 5, versículo 29. Regresamos a Mateo. Y Jesús dijo, bueno, vamos a leer desde el 27 para que veamos el contexto. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Bueno, Jesús añade, dice, yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Jesús está hablando en sentido literal o es una parábola? No es una parábola, porque la parábola es una ilustración de una enseñanza que viene después. Viene la parábola, la explicación o la interpretación. Aquí la enseñanza es directa, no hay ilustración, pasó directo a la aplicación. Ahora, ¿lo podemos aplicar en sentido literal? Si así fuera, ya estaremos todos ciegos, tuertos, cojos y mancos, ¿verdad?
¿Te imaginas un domingo, a ver quién ha pecado con los ojos? Y pasan los edecanes con las pinzas y todo. ¡Ah, qué bendición! ¿No? Y Osiris con la motosierra. ¡Vrum, vrum! Levanten la mano los pecadores. ¡Vrum! ¿Verdad? Gloria a Dios, hoy 100 personas decidieron entregar sus manos por amor a Cristo, ¿verdad? ¿Qué se refiere? Si te das ocasión de caer, algo te está tropezando. Obviamente no podemos aplicarlo de forma literal, sino entender esto. Dos verdades. Número uno, que tenemos que arrancar de nosotros aquello que nos está haciendo caer. ¿Y por qué Jesús no dijo eso y habló de la mano y del pie y del ojo? Porque aquello que hemos de arrancar quizá esté tan ligado a nosotros que nos duela tanto como arrancarnos parte de nosotros mismos. Quizás será doloroso, pero tendrás que terminar con esa amistad. Quizá te va a doler, pero tienes que cambiar tus hábitos. Quizá te va a pesar y va a ser semejante a que te arrancaras un brazo, pero hay cosas que no pueden seguir igual en tu vida. Y ya aquí yo no puedo decirte a ti, es el Espíritu Santo en oración quien te va a guiar y te va a enseñar cómo tú puedes arrancar de tu vida lo que te esté estorbando. A lo mejor ponerte como regla no estar a solas, poner tu teléfono lejos de ti cuando estás solo, no lo sé, qué es lo que tengas que hacer. Pero tienes que arrancar de tu vida aquello que te está haciendo caer y ponerte candados. Tienes que blindar tus ojos, mi hermano. Tienes que blindar tu matrimonio. Tienes que blindar tu corazón, tu espíritu. No le puedes dar un segundo de lugar al diablo. Estás platicando con alguien algo que tienes que platicar a fuerzas y es del sexo opuesto. No se lo encubras a tu esposo o a tu esposa. Una de las preguntas que nos hicieron ahora en el viaje que me hicieron porque no fue mi familia conmigo es, mi esposo está divorciado y tuvo un hijo con su exesposa, tiene que seguir teniendo contacto con ella por el niño, ¿cómo le hacemos? Que rompe el contacto, que lo siga. Y yo les decía, no puedes dejar de amar a ese niño y él haya pasado lo que haya pasado, no es el culpable. Y se le tiene que amar y encaminar a Cristo. Y su papá tiene que ver por él, o su mamá según sea el caso. Y también el nuevo cónyuge tiene que amar a ese niño. Amarlo como Cristo lo amaría, porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios. Y buscar llevarlo a Cristo. Pero al mismo tiempo se tiene que respetar a la esposa. Y tiene que haber una comunicación con la exesposa. Entonces el consejo es muy simple. No hables con la exesposa, no escribas con ella si no está tu esposa presente. Yo lo he aconsejado anteriormente en matrimonios que se pelean por esto que es tan sencillo. Entonces, ¿sabes qué? Le voy a escribir, aquí estás tú conmigo, viendo lo que estoy escribiendo, cómo le estoy escribiendo. Es más, hasta hazlo del teléfono de ella o de él. Le voy a hablar, pongo el altavoz, tú vas a escuchar lo que le digo. La conversación se limita al niño. Y cuando el niño sea mayor de edad o pueda comunicarse de forma independiente, se rompe la comunicación con la exesposa y el exesposo y la comunicación es directa con el hijo. Son formas de blindar nuestra relación. A lo mejor por trabajo tienes que convivir con otros hombres, con otras mujeres y tienes que ir a juntas de negocios, citas y todo, hazlo en lugares públicos. Y si tuvieron que mensajearse, que tu esposa lea todo, que tu esposo lea todo. De esa forma tú guardas tu corazón de no escribir cosas inadecuadas, de que la carnota te diga, dile que qué guapo se veía. Porque cuando encubre las cosas, le das lugar a la carne. Y en las tinieblas nada va a dar fruto. Entonces lo expones todo a la luz y te estás guardando tú a ti mismo, ¿sí me explico? Te estás protegiendo, estás blindando tu relación. Lo mismo con las conversaciones en redes sociales. Y si de plano no es ni una plática con el exmarido, ni de negocios, ni de ventas, ni nada, pues no tiene por qué haber una conversación, ¿verdad? O sea, a lo mejor por ahí tienes en redes alguien que conocieron mutuamente o algo por el estilo y se siguen y la familia y lo que sea. Y algunos amigos de mi esposa de la juventud yo los conozco y viceversa, pero de eso que hay una relación privada entre uno de los dos con otra parte no tiene por qué existir.
Y no podemos irnos al extremo de decir, ay, qué exagerado, no pasa nada, por lo que ya explicamos. Sería ignorar la realidad de nuestra carne. Quería hablar de la deslealtad social, pero ya no nos va a dar tiempo. Así que con esto nos quedamos y solo quiero volver a reafirmar lo que al principio leímos y vimos en aquella ocasión. Mis hermanos, para algunos es muy difícil poder romper este círculo vicioso en el que quieres con todo tu corazón cambiar la forma en que tú miras a las personas, a lo mejor a los hombres, a las mujeres, y no has podido. Y vivir en santidad puede ser tan difícil o tan sencillo según como entendamos esta simple verdad. Jesús no escribió un libro de los 46 pasos para vivir en santidad. Solo dijo, velad y orad para que no entres en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo hemos visto anteriormente. Velad es estar atento, es parte de lo que veíamos, blindarte, no bajar la guardia, no confiarte. Y orad, mantener tu relación con Dios, lo cual te dará la fortaleza espiritual para dominar sobre la carne. Primeramente el velad te va a hacer alejarte de gran parte de los peligros, ¿verdad? El estar atento, es decir, no respondo a esta conversación, no respondo a este comentario, no accedo a esta cita, voy a tener cuidado y voy a tener mi distancia. Y si de repente nos toma por sorpresa, el orad nos va a mantener fuertes para poder resistir. Si entendemos esto, vivir en santidad será lo más sencillo del mundo. Si no lo entendemos, vas a estar frustrado, batallando en tus propias fuerzas, sin lograrlo, sin entender por qué. Y pueden orar por ti, ungirte con aceite, con aguarrás, con gasolina, con lo que quieras, ¿verdad? Pero mientras no entendamos que nuestra carne sigue siendo carne y que tenemos que tener cuidado de ella, porque es y será hasta el día de nuestra muerte, escúchame, nuestro enemigo más grande antes que el mismo diablo, no vamos a avanzar. Decía Martín Lutero, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y tengo que ahogarlo todos los días. Y esa es la vida cristiana, mis hermanos. No te puedes confiar de viejas victorias. Es que ayer en la tarde de oración sentí la presencia y me acalambré y se me enchinó la piel. Pero hoy es un nuevo día y a lo mejor tú dices, ayer fui al buffet y cómo me atasqué, pero sí o no, hoy también tienes hambre. Y le entraste ayer, pero hoy también le vas a entrar. O quien dice, no, es que ayer me dio un atracón que en 3 días no como. Nadie, nunca, jamás. Si no me quieres, voltea a ver para abajo y por su fruto los conoceréis, y que tu panza te dé el discernimiento que necesitas para responder esta pregunta, ¿verdad? Porque aunque ayer fue un banquete, tu cuerpo hoy necesita nuevo alimento. Y así es el espíritu. Ayer le pudiste dar un banquetazo, pero hoy necesita nuevamente de la presencia de Dios. Decía David, como la sierva brama por las aguas, que se levanta cada día de madrugada porque tiene sed, así clama por ti el alma mía, oh Jehová. Diario necesitamos depender de Dios, mis hermanos. Y ahí hoy hablamos de la parte de los ojos. Pero si tú logras depender de Dios, no solo va a venir eso, sino dirección para todas las áreas de tu vida y bendición para todas las áreas de tu vida. Y vivirás los mejores días de tu vida. Va a influenciar en tu carácter, te va a dar sabiduría, tendrás su guía. En tu matrimonio tu actitud será distinta, en tu forma de enfrentar las presiones del día a día. Todo lo demás va a ser transformado. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile, Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Y si he sido desleal de alguna forma contra mi esposo, contra mi esposa, te pido perdón. Te confieso mi deslealtad como pecado, Señor. Y te pido como Jacob cuando te falló y se encontró contigo una nueva oportunidad. Y él prometió serte fiel. Y hoy dile, Dios, yo prometo también serte fiel a ti y serle fiel a mi cónyuge. Me arrepiento y te pido que me limpies con tu sangre, Señor, y que me ayudes a restaurar mi espíritu, mi relación contigo, mi corazón, mi mirada.
Señor, limpia lo que ha entrado por mis ojos. Limpia las conexiones que se han formado en mi mente. Señor, si he producido una adicción, elimina esas viejas conexiones, Señor. Esa mente de ociosa que piensa en cosas que no te honran a ti, Señor. Limpia mis pensamientos y que lo que ahora se ha fortalecido en mi mente, Señor, sea el pensamiento de tu palabra. Que pueda yo comenzar a meditar en ella y que sea ella lo que abunde en mis pensamientos. Que pueda, como dice Filipenses 4:8, pensar en todo lo puro, lo honesto, lo amable, lo que es digno de alabanza, en lo que es virtud, en lo que hay virtud alguna, únicamente en lo que edifica, en lo que te honra, en lo que te da gloria. Te pedimos que así sea hecho, Señor. Dile, Padre, rompe toda cadena, toda atadura en el nombre de Jesús. Renuncio a toda cadena de eslabones que mantenía unida mi vida con alguna influencia del reino de las tinieblas. Dile, en el nombre de Jesús, yo renuncio a seguir viviendo en esta esclavitud. Y dile, Señor, ahora por tu poder se rompe todo yugo, todo tipo de opresión, todo tipo de ligadura, Señor. Y creo que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, que tú tienes el poder de traer libertad. Dile, Señor, estoy consciente del envase en el cual vivo y no voy a bajar la guardia. Señor, doy en adelante en el nombre de Jesús, mantendré esta relación contigo viva y encendida. Cada día me mantendré alerta, Señor. Empiezo un proceso de renovación, de restauración, en el cual, Padre, mis ojos, mi mente puedan ser transformados por tu poder. Y que al pasar tiempo contigo pueda tener tu dirección, tu favor, tu guía y por ende tu bendición. Y que se note, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, comenzando por lo que hoy estamos viendo, que es nuestro matrimonio. Si tú sabes que has dañado la estima de tu esposa, dile, Señor, o de tu esposo, restáurale. Señor, sana también su corazón y perdóname por haberle herido. Ayúdame de forma consciente e intencional a hacerle saber lo que siento, lo que pienso, bueno acerca de su persona. Que tú vuelas también entre nosotros a avivar ese fuego, Señor. Y a través de la honra y el respeto, Señor, también a fortalecer esa atracción. Y que podamos como una sola carne estar pegados entre nosotros y con nadie más. Te pedimos que así sea hecho, Señor. Yo te pido, Padre, por cada matrimonio que ha pasado por procesos de deslealtad, donde ha habido división, donde ha habido heridas, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, sanando y restaurando, transformando, Padre, primeramente que a nivel individual hay una restauración en cada relación de cada uno de nosotros contigo, que se fortalezca cada vez más nuestra comunión contigo, Señor, y que de ahí tú empieces a producir el fruto en todas las áreas de su vida. Que tú te glorifiques, Señor, y que tú nos hagas entender que en la medida de cuánto entendamos y vamos esto, vendrán nuestros mejores o peores días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.